Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carlos Paredes y voy a reemplazar a Augusto Thorndike esta semana, que está en unas cortas pero merecidas vacaciones. Él va a estar de regreso aquí en el estudio de Contracorriente el lunes 21. Vamos a empezar la edición de hoy viernes de Contracorriente con una de las noticias del día. Y es que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha nombrado a la cuestionadísima fiscal Marita Barreto en una Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad. ¿Y esto por qué? Porque la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que dirige Juan Antonio Fernández Gerí, se ha demorado más de 9 meses, es decir, 270 días aproximadamente, y no ha concluido todavía una investigación administrativa por hechos gravísimos que se le imputa a Barreto. Por lo menos no tenemos noticias de en qué ha concluido esta investigación, que originalmente se pactó en 6 meses, porque ese era el plazo que había pedido la Autoridad Nacional de Control. No terminó esa investigación, ampliaron en 3 meses más esta medida cautelar de apartarla de sus funciones como poderosa coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Pero han pasado esos 9 meses y no hay resultado alguno. Esto nos parece por lo menos negligente. Conozco de cerca esta investigación en la Autoridad Nacional de Control y creo que habían todos los elementos, las pruebas, como para que tomen una decisión categórica de acuerdo a la ley. Y creo que esa decisión debe ser pedir la destitución de Marita Barreto a la Junta Nacional de Justicia, que por ley es el único organismo que designa a los magistrados, tanto fiscales como jueces, y por supuesto también los puede destituir. Pero Maricielo del Castillo hoy ha investigado quién es quién en esta última y delirante denuncia de Marita Barreto contra 9 personas, entre ellas 5 periodistas de esta casa televisora, 5 periodistas de Willax. Y cada uno tiene su porqué. Cada uno ha aparecido en la vida profesional de la señora Barreto, por supuesto criticando, o en el caso de nosotros, haciendo investigaciones periodísticas en su actuación pública, es decir, en sus actos como fiscal del poderoso EFICOP. Este es el reportaje de Maricielo del Castillo. En la realidad paralela, alterada y altamente peligrosa de la fiscal Marita Sonia Barreto Rivera, son los periodistas y abogados los que integran una organización criminal dedicada a acosarla. Pero estas son las verdaderas razones por las cuales se nos investiga, por el delito de informar con la verdad. El primer emisario fue el señor Humberto Jara. Me habla que él tiene la llave para el equipo especial, me ofrece sus servicios y de un momento a otro introspectivamente pasa de frente a pedirme $250,000 para que no me abran mi carpeta. El método EFICOP en tiempos de Marita Barreto fue puesto al descubierto por Contracorriente con la denuncia de la empresaria Mirta González Yep, quien reveló audios extorsivos de un emisario del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, el abogado Humberto Jara, quien le exigió el pago de $250,000 a cambio de archivar una investigación fiscal secreta en su contra. Ya te entregué $20,000, por el amor de Dios, ¿qué más quieres? Ahora me dices 60, mañana va a ser 80, mira lo que me pones, págame 40 y después cerramos en 150, puta, tú me ves a mí como una mina de oro, hermano.
Este caso innegable de presunta extorsión del EFICOP fue el antecedente para preguntarnos: ¿cuál es la formación jurídica que tenía la fiscal que lideraba el equipo contra la corrupción en el poder? Contracorriente tuvo acceso al récord académico de Marita Barreto en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de los Andes en Huancayo. Y este muestra que terminó la carrera en 11 años, jalando 27 veces más de un curso. Y en las materias que se supone son de su especialidad, como Derecho Penal, reprobó 7 veces seguidas. Además, encontramos que tenía una maestría express en Derecho Constitucional en la Universidad Alas Peruanas, que hoy ha perdido su acreditación ante la SUNEDU. Y su tesis de maestría aún no ha sido encontrada. Estas investigaciones fueron realizadas por la reportera Karina Aliaga, a quien la fiscal Barreto intentó incluir en su denuncia, pero cometió la irresponsabilidad de consignar el nombre de otra Karina Aliaga, alguien que no tiene absolutamente nada que ver con Willax Televisión. Otra persona involucrada en esta denuncia, con una irresponsabilidad supina, es Diana Lozano Martínez, de 25 años, que según este oficio del 4 de julio del 2025, ella nos habría denunciado en el mismo caso que la fiscal Barreto hizo en nuestra contra. Nos comunicamos con Diana y esto fue lo que nos dijo. Este documento está indicando que tú habrías hecho esta denuncia en contra de nosotros también. Como te indico, lo que me está diciendo ahorita me sorprende. ¿Tú nunca has puesto una denuncia en contra de esta supuesta organización criminal en agravio a la señora Marita Sonia Barreto Rivera? No, señorita. Como te indico, voy a acercar a validar qué es lo que está sucediendo. Me asusta porque me estás mencionando un nombre de personas que represalias puedan tomar en este caso. Así, Marita Barreto manipula fraudulentamente el sistema de administración de justicia y logra que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables atienda sus intereses personales y deje a las reales mujeres vulneradas desatendidas e involucrándolas en investigaciones completamente ajenas a ellas. Es una persecución política en una nueva versión del siglo XXI a través del uso del sistema de justicia. Al abogado Luis Pacheco Mandujano se le incluye en esta investigación por participar como entrevistado en los reportajes de Contracorriente que exponen las cuitas de Marita Barreto. Supuestamente yo he coordinado con periodistas y con personas a las que no conozco. No, jamás en mi vida los he visto. Mira, Marita, tu denuncia es, por su contenido, directamente proporcional al nivel intelectual que reflejaste en tus calificaciones, que yo no puse en conocimiento de Willax. No me responsabilices a mí por lo que Dios te dio o te dejó de dar. Y es que en la lista de la organización criminal ficticia de la fiscal Barreto también está incluido el hijo de uno de sus investigados, Rodolfo Orellana. Yo creo que despliega bastante el narcisismo, ¿no? Porque obviamente creer que un grupo de personas se van a juntar para acosarla está bastante fuera de la realidad. Cada persona de forma individual ha ido denunciando los distintos excesos y abusos en los que incurrió Marita. Y Miguel Girau, en su declaración, dice dos cosas muy interesantes. Comentó que se había reunido con Marita Barreto en el carro de Rodrigo Cruz para que éste saque una nota en contra de Delia Espinosa para afectar su candidatura al concurso público de fiscal supremo. Miguel Girau fue el testigo de la reunión de Marita Barreto con los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado. Girau declaró lo que sabía ante la fiscalía y así se ganó un lugar en la organización criminal que solo existe en la imaginación de Barreto.
Al igual que los periodistas de este programa, estamos denunciados. Augusto Thorndike como conductor de Contracorriente, Carlos Paredes en su condición de director y esta reportera por su presunta violación de domicilio, por descubrir e ingresar a la lujosa casa de Asia de $500,000 después de que ella misma nos invitó a pasar. Por nuestro trabajo de investigación periodística, la fiscal Barreto hoy está siendo investigada por varios delitos que van desde la filtración de información reservada hasta enriquecimiento ilícito. Descubrimos que construyó una casa de $500,000 en Asia y que vive en un departamento en Jesús María que está a nombre de su sobrina, y en lugar de responder a estos graves cargos se victimiza y usa fraudulentamente el sistema de violencia contra la mujer para empapelar a los periodistas que la descubrieron o a los abogados que la denunciaron. Marita Barreto se cree intocable. Esta es la última de Marita Barreto, que ha regresado al Ministerio Público, nada menos que a una Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad. Una señora que en su actuar como magistrada ha dado muestras reiteradas de violar sistemática y permanentemente los derechos humanos de todos, ¿no? Ya hemos visto desde que era fiscal en el caso Orellana, que investigó a mucha gente, al final otro proceso ineficiente porque solamente hay 2 que están presos y ese caso no ha llegado a un esclarecimiento por lo menos decente, ¿no?, para la justicia peruana. Estamos con la doctora Jenny Vilcatoma, que ella ha tenido la generosidad, el profesionalismo, además de asumir mi defensa en esta denuncia que ya nos va a explicar de qué se trata. Además, en estas horas yo he sido notificado de algunas disposiciones después de que se ha hecho público el caso. Nos hemos enterado por un tuit de la señora Jackie Lee Fox, que al parecer trabaja en IDL Reporteros, ¿no? Pareciera ser que ellos sí están más organizados que nosotros. Pero cuéntanos, Jenny, ¿has tenido oportunidad de revisar esto que yo llamo un muñeco armado de FICOP? Este es el método de FICOP que lamentablemente ha penetrado en una fiscalía que se hizo para precisamente atender y proteger a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Se está usando de manera, yo diría, fraudulenta este sistema para que se blinde la señora Barreto, porque como funcionaria pública, como fiscal poderosa del FICOP, está sujeta al escrutinio de los periodistas, que no lo hacemos a título personal, lo hacemos representando a la gente. Ese es nuestro trabajo, de fiscalizar el poder de turno, sea quien fuere. Y los abogados, además, de acuerdo a la Constitución, como cualquier ciudadano, pueden criticar una resolución judicial o fiscal, porque la Constitución nos ampara, hay libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero en este caso preciso, ¿qué has encontrado, Jenny? Buenas noches. Carlos, buenas noches, muchas gracias. Bueno, es muy importante, por transparencia, hacerles saber a los ciudadanos en qué consiste esta denuncia que han interpuesto contra tu persona y contra varios periodistas en Willax, contra Augusto Thorndike, contra Milagros Leiva y contra periodistas que integran el programa Contracorriente. Maricelo Castillo, Karina Aliaga. Sí, Karina Aliaga, que son periodistas que tienen un trabajo muy importante en la revelación de delitos, de hechos que la población necesita conocer, porque aquí ha entrado en colisión, ¿no?, ese derecho fundamental que tiene la población de conocer a través de los medios de comunicación, ¿no?, la realidad actual, la existencia de delitos. Y en el Perú, los mayores destapes se han dado precisamente no por el trabajo de la Fiscalía, sino por el trabajo periodístico a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Y uno de esos programas es Contracorriente. Entonces, eso es lo primero que hay que hacerle entender a la ciudadanía, y cómo es que se ha generado y se ha creado esta denuncia a la que tú le llamas un muñeco. Porque eso es, ¿no? Sí. Esta es una investigación que se ha armado tendenciosamente por parte del fiscal a cargo, ¿no?, que ya el día de hoy, en horas de la mañana, hemos interpuesto ya el pedido de nulidad de todo lo actuado en esta investigación hasta la emisión de la disposición número 1, que es la de apertura de investigación, por cuanto se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa.
al derecho de contradicción porque se ha iniciado una investigación bajo el artilugio de señalar que las personas denunciadas no están identificadas. Y por ello, en la apertura de investigación se utilizó la terminología de contra los que resulten responsables. Claro que esto tiene un antecedente que es necesario resaltar porque existe un documento que ha llegado por parte de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, que le da como un tamiz de gravedad aquí, que en realidad... Es instituciones que maneja IDELER como ONG con todos sus contrapartes en el exterior, ¿no? En el mundo que le llamamos ONGero. Y hay que explicarle a la ciudadanía, porque la existencia de este documento da la impresión de que hay un mandato, que hay algo grave, que hay realmente una consistencia en la denuncia. Y eso es lo que principalmente debemos aclarar. Lo que sucedió es que la señora Marita Barreto ha viajado a Estados Unidos, ha acudido a esta relatoría y ha expuesto la historia de toda su vida personal y profesional. Es decir, ella no fue a quejarse contra tu persona ni contra nadie en particular. Ella fue a hacer un relato de todo el desarrollo de su carrera, ¿no? Como fiscal de lavado de activos y en los diferentes casos emblemáticos que ha tenido. Y ha hecho una narración, en resumido, ¿no?, que ha iniciado desde el 3 de julio del año 2022 haciendo una precisión en cómo se crea EFICOP, cómo es nombrada fiscal coordinadora, cómo en un momento dado, luego de realizar, según su versión, una serie de investigaciones emblemáticas, la señora Patricia Benavides intentó sacarla y ella lo expresa, ¿no?, como un agravio a su persona que la pone en riesgo en su integridad personal, moral. Habría que precisar si Barreto viajó con autorización de la Fiscalía de la Nación porque, ojo, estaba cautelarmente apartada de sus funciones, pero no había sido destituida ni mucho menos suspendida. Por lo tanto, ganaba incluso un porcentaje de su sueldo. Esa es una información que hay que solicitar porque para esta investigación finalmente es necesario aclarar cada uno de los aspectos que se han puesto sobre la mesa. Claro. Porque así como ella se presenta con una denuncia, nosotros tenemos todo el derecho de rebatir y pedir también la obtención de elementos de descargo para desde nuestra posición demostrar que su denuncia no obedece a la realidad. Entonces, ¿qué ha sucedido con este informe que ella ha hecho ante esta institución? Ha hecho una narración de todo lo que significa su carrera y de lo que ella cree, y de lo que ella cree que en diferentes momentos ha significado la represalia de todas aquellas personas que se han visto, digamos, perjudicadas en diferentes casos. Por su investigación. Por sus investigaciones. Es más, ella se queja, ¿no?, y habla de una campaña de desprestigio y acoso de manera genérica, ¿no? Habla de medios de comunicación en genérico de varios, es más, se usa la terminología desde el año 2023 al final, la señora Barreto habría sido blanco de una campaña de desprestigio y acoso por parte de ciertos medios de comunicación. Es decir, no se habla solamente de Willax, se habla de otros medios de comunicación, pero vas a ver cómo al final todo ha terminado orientado a Willax y a los periodistas de Contracorriente, a Milagros Leiva. ¿Para qué? Para, desde mi posición, una clara acción de amedrentamiento, de silenciamiento con una finalidad de atentar contra la libertad de prensa, ¿no? Y a continuación, ¿qué más habla de manera genérica, ¿no? Informa sobre su situación de suspensión que tiene. Lo considera arbitrario, pero desata una serie de cuestionamientos ante la Autoridad Nacional de Control, que es una autoridad, es una institución que tiene la facultad de poder investigarla. Habla de sus procesos disciplinarios, habla de los procesos penales que se hayan podido abrir en su contra, se manifiesta la preocupación incluso por la seguridad y supervisión de su protección personal. O sea, son una serie de temas en genérico por que ella que ahí informa. Nunca habla de su casa de $500,000, ¿no? Así es, o sea, aquí hay solamente una posición de mostrar que ella está en riesgo por el trabajo que ha hecho, pero eso también es cuestionable, porque yo también he sido fiscal y he tenido casos emblemáticos. Y he tenido que tener no solo el talante, sino la fortaleza de enfrentar críticas, de enfrentar ataques, porque para eso están los fiscales. Los fiscales no están para ir a quejarse y victimizarse de lo que significa el riesgo del trabajo y de las consecuencias que vienen consigo. ¿Cómo es que han violado flagrantemente nuestro derecho fundamental a la defensa? De esta manera, mira, este documento llega al gobierno peruano, llega al Ministerio Público, llega a la Fiscalía Superior Coordinadora de Violencia contra la Mujer y lo remiten finalmente al tercer despacho de la Cuarta Fiscalía especializada en Violencia contra la Mujer y sin hacer ningún tipo, Carlos,
de análisis de este documento, sin disgregar a qué aspecto concretamente se refería, la Fiscalía incurre en una grave motivación de hacer una construcción de la narrativa de manera incongruente, porque toca aspectos de manera desordenada y construye ahí lo que tú dices, ¿no? Un muñeco. Y el fiscal se llama Jordan Joffre Sendón Alba, es el titular de esa fiscalía. Él es el fiscal provincial y el encargado de la carpeta es Robinson Ronald Ramírez Aguirre. Robinson Ronald Ramírez Aguirre. Tenemos la foto de este fiscal. Entonces, aquí viene la principal vulneración. Aquí nace cómo es que se ha orientado esta investigación, porque si bien es cierto, desde la relatoría hablan de una posición de contra los que resultan responsables, claro, porque se está hablando de varios hechos de varios años, pero ese es el trabajo. Usan ciertos magistrados estas instituciones supuestamente supranacionales, pero que son parte de lo mismo. Puede haber llegado, ONGs, ¿no? Pero el trabajo del fiscal estaba obligado a orientar a hacer una imputación concreta, pero sobre todo, primero, identificar e individualizar a las personas que están siendo denunciadas. Y lógicamente, del contenido de este documento, claramente se pronunciaba el nombre de Willax como un canal de televisión. Entonces, desde el primer momento, el fiscal, antes de emitir la disposición número 1, tenía conocimiento que se estaba hablando del canal Willax. Tenía que notificarlo. ¿Y qué es lo que tenía que haber hecho? No debía haber abierto la investigación contra los que resulten responsables, porque aquí viene lo tendencioso, aquí viene el direccionamiento en cómo yo logro vulnerar los derechos fundamentales de las personas que vengo investigando, porque no permito que ellas tomen conocimiento desde las primeras diligencias. Entonces, en el mismo documento que hacen, el segundo, considerando sobre los hechos denunciados, hace referencia a Willax. Y todo el extracto que saca está directamente relacionado al programa Contracorriente y a los programas que han realizado. Es decir, el fiscal tenía que haber realizado su trabajo en ese instante para identificar a todas las personas que debía comprender, por lo menos en esa primera disposición, y no lo hace. Sin embargo, apertura la denuncia por acoso, ¿no? Ordena diligencias que son las siguientes, muy importantes, de las que era necesario que un abogado de ustedes participe desde el principio. Por supuesto. Recibir la declaración de la señora Marita Sonia Barreto. 5 veces declaró, ¿no? Marita Barreto. Ha declarado 5 veces sin el abogado de su defensa. Se practique una evaluación psicológica que se ha llevado a cabo, si es que ya se practicó, sin la presencia de tu perito de parte. Por supuesto. Tú tienes derecho a que esté presente un perito de parte para verificar si la evaluación que se va a llevar a cabo es correcta, es profesional, lleva a cabo toda la técnica, los protocolos y sobre todo, si tu perito tiene una posición en contra, ambos van a realizar las acciones periciales en conjunto y se va a dejar constancia y va a haber en su momento un debate pericial. Después que se practique la diligencia de visualización de programas periodísticos y una vez que se obtengan las notas periodísticas y que se oficie, en ese momento ya se dispone, mira, sin tener un nivel de sospecha simple, ¿no? Ya ordenan que se remita a la Fiscalía de Familia al amparo de la Ley 3364 a efectos de que se disponga las medidas pertinentes. Este sistema Así es. Tan delicado. Esto está para proteger a las personas que realmente son objeto de violencia. En pocas palabras, Jenny, una investigación express a pedido de la denunciante. Este tipo de acciones no las puedes calificar como de simple ignorancia. O sea, tanta inoperancia no es casualidad. Aquí hay una consecuencia clara y concreta de haber iniciado la investigación contra los que resulten responsables, porque no les permitieron ser considerados como investigados desde el primer momento y con ello reconocerles el derecho que tenían que su abogado participe desde la primera declaración de la señora Marita Barreto. En fin, primer momento donde se empieza la vulneración de todos los derechos fundamentales y finalmente se le toma la declaración a Marita Barreto el día 12 de mayo del año 2025 a las 9:15. Y en la respuesta a la primera pregunta que se le hace, indica que viaja a Washington e indica claramente, ya hace referencia, identifica al programa Contracorriente, al canal Willax Televisión, identifica en todo el cuerpo de esta declaración a tu persona y a las personas que luego han sido denunciadas. Después de esta declaración, el fiscal tenía la obligación de aperturar la investigación o ampliarla en contra de todos ustedes para que pudieran defenderse, o mínimamente tenía que haber citado al representante legal de Willax para que pudiera informar cuál es la forma de trabajo y ustedes tomen conocimiento. No lo hizo. ¿Qué hemos hecho como parte de la defensa, Jenny? Explícanos. Después de esta declaración, sí, hay 5 declaraciones más y una serie de actuaciones que se llevan a cabo, todas sin su presencia. Hay un pedido de ampliación de la doctora Marita Barreto, que quiere dar la impresión de que recién está individualizándolos a todos ustedes el 13 de junio, pero ya la información se había vertido desde los primeros actos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Se ha incurrido en una causal absoluta de nulidad de todo lo actuado hasta antes de la emisión de la disposición número 1. Ya se ha presentado en horas de la mañana el pedido de nulidad de todo lo actuado
a efectos de que se vuelva a llevar a cabo, pero respetando el derecho a la defensa de todos ustedes. Este pedido ha sido presentado a la misma Fiscalía, ¿no? Porque hay una serie de irregularidades que ya hemos denunciado, porque incluso estamos pidiendo que se investigue a nivel de la Autoridad Nacional de Control y también por delitos cometidos en el ejercicio de la función, porque aquí hay una grave irregularidad. Desde el principio, el fiscal se sabía que era incompetente por territorialidad, porque al final... Y ¿no? por los delitos, ¿no? Porque al Violación final, de domicilio, banda organizada, no es competente este ¿no? fiscal. Después de haber tomado violencia. conocimiento de todos estos hechos, Claro. saca una disposición número 2, que es ahí donde amplía la denuncia por violación de domicilio y por banda criminal, que es lo más grave que Y ha se podido declara suceder incompetente. acá. Hace una aseveración, pese a que esté en una investigación donde ni siquiera tiene sospecha simple que justifique esta investigación, hace una aseveración que aquí hay un grupo de personas organizadas destinadas a atacar sistemáticamente a la doctora Marita Barreto. ¿Y qué hace al final? Se inhibe, indicando que por territorialidad no lo puede conocer. En ese sentido tenía que haberse inhibido desde el primer momento. Por supuesto. Esa es otra causal de nulidad. Y otra causal también que estamos observando es que aquí se intentó justificar con el marco de la Constitución y no de la norma que es el Código Procesal Penal, que esta investigación luego de ser aperturada no haya ido a manos de la policía, que es que tiene las facultades de investigar. Qué peligroso que una fiscal tan poderosa como Barreto esté instrumentalizando a su propia institución para arremeter contra los periodistas que cometieron el delito de investigar su actuación pública, de fiscalizarla en nombre de la gente. Esto va en contra de un principio fundamental, la libertad por eso de prensa. hay que partir de algo. Quien asume el cargo de fiscal puede ser para un caso de familia o puede ser para narcotráfico, puede ser para lavado, para crimen organizado, sabe a lo que se mete. El cargo tiene un alto riesgo. Implica una serie de consecuencias que ponen en riesgo la vida de una persona, pero para eso uno tiene la fortaleza y tiene el talante para poder salir adelante siempre cumpliendo objetivamente tu función. Pero aquí claramente vemos una victimización por todos los casos que ha asumido a lo largo de los años que hoy se desatan en consecuencia de los periodistas de Willax Televisión. Entonces ahí está lo irregular, ahí está que pretenda como consecuencia de su trabajo por el cual cobra un sueldo, ¿no? Ahora pretende victimizarse y dar la impresión de que alejándose de la realidad existente que hay de los cuestionamientos objetivos que tiene ante la Autoridad Nacional de Control y en diferentes investigaciones, ella quiere hacer ver que todo tipo de investigación o nota que se hace da como resultado que se le aperture una investigación como tal. No, la prensa tiene su papel. Una amenaza, ¿no? Así Cualquier periodista que me investigue, que ose investigarme, va a ser empapelado y va a ser procesado por banda organizada. Eso es ese es el mensaje. Y lo está logrando, ¿no? Y lo más grave es que el fiscal que hace esta apertura, esta disposición número 2, deja bien en claro de manera muy ligera, sin motivar, sin desarrollar, sin cumplir con los presupuestos, que por esta oportunidad está abriendo la investigación por banda criminal, pero más adelante lo va a abrir por organización criminal. Sí, imagínate. O sea, esa es una amenaza velada. Sí. Ahí se desprende, evidentemente, que aquí lo que se busca es silenciar a Willax. ¿Cuáles serán silenciar a los siguientes periodistas. pasos de nuestra defensa, Jenny? Sí. La nulidad ya está presentada. Nos han respondido que ya esta investigación, precisamente por la inhibición del fiscal, ya está pasando a la Fiscalía de Surquillo, Miraflores, San Borja, ¿no? Pero ya está interpuesta la nulidad. El fiscal responsable tiene que darle el trámite, incluso hemos pedido para que se pronuncien por esta nulidad que este fiscal se aparte y que lo vea otro de manera objetiva. Porque ya perdió objetividad sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente esta nulidad tiene que ser objeto de tramitación. Y una vez con foja cero, ¿no? Tiene que dársele la oportunidad, porque si les hubieran dado la oportunidad de defenderse, Carlos, ni siquiera se hubiera abierto la investigación, porque cuando quieren, hacen una investigación previa y te preguntan primero, sí, ¿no? Mándame los datos, dime qué información hay. Queda clarísimo. Y para eso hay pues la investigación liminar. Queda clarísimo que se trata de un muñeco más armado por el Así es, vamos a defendernos. También estamos pidiendo la nulidad de todo lo actuado en este procedimiento de medidas de protección que se ha iniciado a mérito de esta investigación y que incluso ya tenemos fecha de audiencia. Pero esto se desprende de esta investigación nula por vulneración a los derechos de defensa y que también tiene que ser anulado. Porque aquí no puede mal utilizarse el sistema que está previsto para proteger a las personas de la verdadera violencia como para poder lograr que un juzgado le ordene a un periodista que no se pronuncie sobre una autoridad pública. No, eso es gravísimo. Entonces, mejor gravísimo. que empiece a meditar si quiere o no quiere seguir en la función pública, porque si de todo se va a quejar, ¿no? En todo caso, va a tener que renuncie a la carrera por el evidente fiscal. enriquecimiento ilícito que tiene con su casa de Asia.
El tiempo siempre es tirano en televisión, Jenny. Muchísimas gracias por venir acá y sobre todo por asumir nuestra defensa de esta manera tan profesional, valiente, decidida. Y vamos a estar informándole a nuestro público todos los pasos que daremos en este proceso. La libertad de prensa se defiende porque somos un país democrático. Y Willax ha demostrado en todos estos años que ha estado ahí, en pie de lucha, en época de pandemia, cuando estábamos al borde de perder la democracia. La ciudadanía quiere a Willax, quiere a sus periodistas. Entonces, y seguiremos eso hay en la que hacerle batalla, saber mi querida a Jenny. todas las autoridades que quieren instrumentalizar el Ministerio Público para generar una persecución. Muchas gracias por tu participación. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial aquí en Contracorriente y cuando regresemos tenemos una nota sobre el paro de los mineros informales o ilegales en el país. Hoy se cobró la primera víctima mortal. Regresamos con todos los detalles. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.